Ok, vamos comenzando como con una pequeña introducción a los punteros. Nomás puse esto para probar si compilaba. Voy a crear una variable a entera con un valor, hay un valor 10. Y voy a crear una función que se llama incrementar, que va a recibir un puntero, es decir, una dirección de memoria. Cuando se recibe un puntero, se está recibiendo la dirección de memoria de una variable. Es decir, estamos teniendo acceso directo a donde está guardada la información. Entonces, para acceder como al valor real de un puntero, tenemos que hacer lo siguiente. Con el asterisco saltamos a esa dirección de memoria y como la función va a incrementar, lo que voy a hacer es que ese valor que está ahí incremente. O lo podemos hacer como más explícito. Lo que está dentro de ahí, súmale 1 y asígnaselo a donde está apuntando esa variable X. Con eso podemos modificar variables de manera externa, es decir, yo desde el main le voy a mandar el valor de A para que se incremente. Entonces podemos imprimir A antes de modificarla, es decir, antes de incrementarla. Entonces al momento de incrementar, cada incrementar dice que recibe un puntero entero. Para sacar la dirección de memoria de una variable que no es un puntero, tenemos que poner el ampersand. Si recuerdan en sus clases de C, en el scanf le enviamos el %, el valor o la variable donde queríamos guardar lo que íbamos a capturar. Lo que estamos enviándole ahí es la dirección de memoria de la variable para que el scanf sepa dónde guardar lo que va a capturar del teclado. ¿Okay? Entonces, aquí estamos sacando la dirección de memoria de A para que acceda, la incremente y le asigne ese incremento a esa variable de manera externa. Es decir, lo estamos modificando desde otra función. Entonces ya después de incrementar, para validar o comprobar, podemos imprimir el valor de A. Después, es decir, va a tener 10, se va a incrementar con una función de manera externa, debería de imprimir los 11. Lo voy a compilar simplemente para verificar los datos. A es igual a 10 al inicio, después incrementa y ya vale 11. Es decir, estamos modificando una variable que está en el main de manera externa usando punteros y los punteros los podemos ver así o de esa manera. Int y después el símbolo de estrella o el asterisco, como lo quieran ver. Esto que está aquí es muy de C. Esto en C funciona sin ningún problema, pero también es útil o funciona en C++. Aquí lo que hemos estado usando es lo siguiente, que son las referencias. Entonces puedo crear un incrementar que reciba una referencia y las referencias funcionan muy parecidas a los punteros. Se puede decir que estamos accediendo a la variable real en la memoria. Podemos hacerlo pues directamente, es decir, sin utilizar
el operador de acceso, por así decirlo, que es el símbolo de estrella para saltar la dirección de memoria. Okay, si ven aquí, este ampersand indica que lo que va a recibir aquí es una referencia. Una referencia y un puntero no es lo mismo, aunque hagan la misma función, modificar una variable de manera externa. Es decir, si recuerdan esta parte, les había dicho que cuando colocábamos el ampersand no se crea una copia, sino se crea pues una referencia directa a donde está la variable en memoria. Entonces, si utilizamos este incrementar, si yo no le pongo el ampersand, debería de invocar el que tiene el ampersand. Si no, ahorita le cambiamos el nombre. Funcionaría de la misma manera. Ambas incrementan, ambas funciones obtienen acceso directo a la dirección de memoria de la variable de manera externa. De hecho, este ampersand pues ya lo habíamos utilizado, ya cuando mandamos objetos, ya los mandamos, si no los vamos si los vamos a modificar, pues le mandamos el ampersand para poderlos modificar de manera externa, o si no necesitamos una copia, un clon, lo hacemos de esa manera. Si le quitamos el ampersand y lo volvemos a compilar, ahí podemos verificar que sigue teniendo el mismo valor porque se está recibiendo una copia, es decir, un clon. Aquí esta X únicamente existe en este contexto, es una X totalmente local. ¿Okay? Entonces, si la dejamos con el ampersand, no se hace una copia ni un clon, sino se hace una referencia a la variable real que estamos enviando desde el main. ¿Okay? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Aquí ya hemos utilizado el ampersand y también vamos a utilizar ya los punteros, porque en los punteros vamos a guardar direcciones de memoria de objetos que vayamos a crear. Y lo que vamos a hacer es crear un arreglo dinámico. ¿Y a qué se refiere con arreglo dinámico? Utilizar memoria dinámica dentro del programa. Hasta ahorita todo lo que hemos hecho, hemos definido arreglos de un tamaño fijo, que le ponemos un 5, un 10, y ese 10 se queda permanente ahí hasta que modifiquemos en el código ese 10 por un 15 para hacerlo más grande. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a arrancar el programa y el programa en tiempo de ejecución va a crear un arreglo de cierto tamaño. Después, ya que se llene ese arreglo, lo vamos a incrementar al doble. Es decir, si comienza en 5, pues que se crea ahora de 10. Y la información que estaba previamente en el arreglo de 5 pasa al de 10 y ya tenemos 5 posiciones extras. Ya que se llenen las 10, hacemos uno de 15 y respaldamos la información. Así hasta que se nos termine la memoria. ¿Okay? Vamos probando esa parte en el main. Vamos haciendo un pequeño código en el que creemos un arreglo y vayamos haciendo eso. Vayamos incrementando el tamaño del arreglo sin salir del programa. ¿Okay? Voy a comentar esto, control KC, para crear, y lo voy a mover fuera del código, para no perderlo. ¿Cómo creamos un arreglo? Vamos a crear un arreglo de enteros de manera dinámica, es decir, va a tener una dirección de memoria, donde con new vamos a pedirle que nos cree, en este caso, un arreglo de tamaño 5. Entonces, cuando corre el programa y entra el main, con new, le pide al sistema operativo, necesito 5 espacios para guardar un entero. Y lo que hace el sistema operativo es, lo más seguro es buscar donde hay 5 espacios y nos regresa la primera dirección de memoria para guardar el primer entero. Entonces, lo que está guardando el arreglo es una dirección de memoria donde comienzan estos 5 espacios. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que asegurarnos cuántos espacios tenemos, porque si nos excedemos de los 5, podemos acceder a direcciones de memoria donde no tenemos permiso y el programa va a crashear, porque el sistema operativo detectó que alguien está ingresando a una dirección de memoria no válida. Porque si no permitiera ese acceso, pues cualquier intruso podría acceder a cualquier dirección de memoria. Lo que hace el sistema operativo es cargarse como en las primeras direcciones de memoria y estas están totalmente seguras. Hace muchos años los sistemas operativos no estaban protegidos, entonces cualquier
persona con punteros puede acceder a direcciones de memoria donde está el sistema operativo y sacar contraseñas de la memoria que están ahí. Hoy ya los sistemas operativos actuales pues ya no nos dejan acceder directamente a esas direcciones de memoria que están en el inicio, por así decirlo, donde se aloja el sistema operativo y se alojan demasiada información privada para no poderla consultar de esa manera, ¿no? Entonces, en este caso se va a crear un arreglo de tamaño 5, podemos agregar la información, pero ya que se llenó ese 5, si creamos un for que llene ese arreglo, pues vamos a necesitar más espacio para almacenar otros 5 y otros 5 y otros 5. Entonces aquí en el main vamos a empezar como a simular ese incremento del arreglo para pasar esa información a nuestro arreglo estático que tenemos, que cuando se llene se vaya incrementando, ¿va? Entonces vamos creando un ciclo infinito. Entonces el ciclo infinito lo que va a hacer es llenar el arreglo. Si se llena, lo duplicamos o lo incrementamos de tamaño. Pero para eso necesito, con sizeT, voy a definir el tamaño actual y una capacidad. Al inicio, el tamaño es 5 y la capacidad es cuánta capacidad tengo para almacenar. En este caso tengo capacidad y tamaño de 5 posiciones. Entonces con un for vamos llenando ese arreglo que sea menor al tamaño y más. Y lo que vamos a hacer es que arreglo la posición i va a ser igual a ese valor. De hecho aquí me voy a quedar corto con el entero. Entonces lo que voy a hacer es un arreglo de size-t, un arreglo dinámico. Y mi for va a empezar con size-t también. Entonces en la primera corrida va a entrar y va a correr el for hasta el tamaño que es 5. Pues va a llenar del 0 al 4. Ya no hay más capacidad. Entonces lo que vamos a hacer aquí es incrementar la capacidad o incrementar el tamaño del arreglo. ¿Qué vamos a hacer? Pues crear otro arreglo. Le voy a poner nuevo. Igualmente va a ser un puntero. Y le vamos a pedir de tamaño el tamaño actual que tiene más 5. Hasta ese punto tendríamos dos arreglos. El arreglo de tamaño 5, que es el con el que comenzamos, y aquí el arreglo de tamaño 5 más 5, que sería de 10. Tenemos dos. Este nuevo no tiene nada de información, el que tiene la información es el que está acá. Entonces lo que vamos a hacer es copiar, lo podemos dejar aquí para que el for lo vuelva a llenar desde 0 hasta el tamaño. Entonces, el tamaño ahora es el tamaño actual más 5. En este caso quiere decir que es de 10. Entonces ya tengo ese nuevo de tamaño 10. El arreglo anterior, que es el de acá de 5, ya no me sirve. Entonces lo que voy a hacer es eliminar
eliminamos el arreglo de tamaño 5 con delete y le ponemos los corchetes porque es un conjunto de posiciones. Hasta ese punto, el delete lo que le dice al sistema operativo, ¿sabes qué? Donde me reservaste esos 5, ya libéralo, ya no lo necesito. Pero nuestro arreglo con el que estamos trabajando, pues es este, el que se llena, entonces lo tenemos que reenlazar. Ahora el arreglo que fue liberado previamente va a ser igual al nuevo. ¿Y qué es lo que se está copiando ahí? La dirección de memoria únicamente, no es que se copie todo el arreglo. Nuevo y arreglo son punteros, guardan direcciones de memoria. Entonces el arreglo ahora está apuntando a la nueva dirección de memoria donde tiene tamaño 10. Entonces cuando regrese al for, a llenarlo otra vez, lo va a llenar en un arreglo de tamaño 10. Termina, creamos otro arreglo ahora de tamaño 15, eliminamos el anterior, que es de 10, y lo volvemos a enlazar con el de 15. Entonces la vez llevando así. ¿Okay? De 5 en 5. Se va a ir incrementando y lo voy a ir llenando. Pruébenlo. A ver si podemos ver cómo se dispara la memoria en el sistema operativo. Como es muy pequeño, a lo mejor con incrementos más grandes lo podemos ver. Lo que voy a hacer es imprimir el tamaño. ¿Ok? Tamaño es igual al tamaño que tenemos ahí. Únicamente como para darme cuenta que sí se está haciendo el incremento. Lo voy a compilar. Y lo voy a probar. Voy a abrir aquí otra terminal. Donde tengo un administrador de procesos en la terminal. Y podemos ver la memoria. Esta es mi memoria principal. La computadora tiene 8 GB y tiene una memoria de intercambio que es este tamaño. La memoria de intercambio es la memoria virtual. Cuando se va quedando sin memoria RAM, el sistema operativo utiliza el disco duro, crea un archivo y donde ahí va respaldando como la información que no se utiliza, ¿no? Entonces, aquí ahorita podríamos ver si se empieza a disparar. Como es muy pequeño el tamaño de 5 de los incrementos, se lo voy a subir más grande para ver si se empieza a ver un disparo del consumo de memoria. En Windows lo pueden ver con el administrador de procesos. Ya ven que le dan al control al suprimir, ahí aparece el administrador de procesos y se pueden ir a la parte donde ven la memoria. Entonces voy a cancelar el otro para que los incrementos sean más rápidos. Es decir, el tamaño le voy a decir que sea de 5000. De hecho, la capacidad ni la estamos usando, ¿no? La voy a eliminar. Entonces, los incrementos van a ser de 5000. Se llenan los 5000, se queda uno de 10000, otro de 15000 y así, ¿no? Para ver si se empieza a disparar la memoria. $5000, tamaño, aquí me faltó poner el 5000. De hecho, la voy a definir. El tamaño es 5000. Y voy a definir un incremento. Entonces, el nuevo tamaño es el tamaño actual más el incremento.
tamaño es más ese incremento, para dejarlo con variables. Por si ahorita no me funciona o no incrementa rápido, ya nomás cambio esa variable. Lo voy a hacer más grande, no veo con mucho cambio. Lo voy a poner 100,000. Voy a poner más, que no noto muy bueno. Aquí ya se vio un poco más que subió. Ahorita que lo detuve. Voy a poner 1,000,000. 3, 1, 2, 3. Comienza con 1,000,000 y que incremente 1,000,000. Y está, ahí se ve un poco que ya empezó a dispararse. Pero en sí se empieza ya medio a alentar, ¿no? A ver hasta dónde llega. Ya lo cancelo a ver si aparece cuánto. Se ve que se liberó. Voy a ponerle otro 0 acá. Que sea 10 millones.
Aquí mi proceso, si ven, sube muy drásticamente, pero ya acá está muy lento, ¿no? O sea, sube 5, libera, se baja como 4, ¿no? Y otra vez se vuelve a llenar. Lo que voy a hacer es, voy a comentar la línea del delete para que nunca libere, es decir, para que el programa se quede con toda la memoria sin liberar. O sea, este delete lo voy a comentar y espero que no crashee la compu, no se quede sin memoria, ¿no? O a lo mejor el sistema operativo truena el programa. Y ahí se ve más claro que sí va subiendo la memoria. Ya aquí mi compu ya consume 7 de los 8 gigas que tiene, pero la memoria de intercambio es de 5 gigas, es decir, tiene un archivo de 7 gigabytes. Lo voy a cancelar y vamos a ver cómo va a liberar todo. Voy a cancelar el programa, a ver si me deja. Ahí está. Y pues ya se ve hasta en la misma gráfica cómo cae toda la memoria, ¿no? Entonces, por eso es importante que cuando le pidamos memoria con new, liberarla. Si no la liberamos, pues se va quedando ahí las fugas de memoria en nuestro programa. ¿Dudas o preguntas con lo que ocurrió aquí? Si no, copien su archivo, de hecho está en el Classroom, el de arreglo estático, para modificarlo y hacerlo arreglo dinámico utilizando esta técnica de que se vaya incrementando ese arreglo que se define ahí, ¿no? Yo por ahí debe de estar. ¿Sí copiaron ya el arreglo? Porque le vamos a cambiar obviamente el nombre para que sea otra clase. Entonces, donde esté arreglo estático hay que cambiarlo por arreglo dinámico. Entonces, desde aquí, dinámico. Y de una vez también el archivo. El nombre del archivo va a ser ya arreglo dinámico. Creo que en Visual tiene una opción de renombrar
symbol. Entonces, arreglo dinámico. Seleccionan el nombre que quieren renombrar y ahí viene rename symbol, que sería F2 en mi caso aquí viene. Y ya donde aparezca arreglo estático lo debería haber cambiado a arreglo dinámico. Entonces el arreglo dinámico ahora va a tener un puntero. Ahí donde está definido T espacio arreglo y tiene entre corchetes el tamaño N, ya no va a tener un tamaño, sino lo que va a hacer ahora va a ser un puntero. Porque va a guardar la dirección de memoria donde vamos a reservar dinámicamente un tamaño inicial que va a ser esta N que le mandamos. Entonces este arreglo dinámico va a seguir teniendo el contador y va a tener un tamaño, es decir, el tamaño actual o la capacidad actual. Cuando creemos un objeto o una variable de esta clase, en el constructor, el contador comienza en 0, pero el arreglo, que es un puntero, lo vamos a tener que inicializar para que reserve esa n cantidad de elementos que le estamos pidiendo por acá. Esa n va a ser el tamaño actual con el que va a comenzar también el arreglo. Es decir, si creamos un arreglo dinámico de 3, pues el arreglo va a tener 3 posiciones y el tamaño actual va a ser de n también, de 3 posiciones. Entonces, cuando agreguemos 3 elementos, según lo que está programado aquí, cuando queremos ingresar el cuarto, va a estar lleno y nos va a lanzar la excepción. Ya no va a lanzar excepción, sino lo que va a hacer es expandir el arreglo. Entonces vamos a crear esa función que se llame expandir. Es decir, lo mismo que hacíamos aquí, crear un arreglo con mayor capacidad, eliminar el viejo y enlazarlo con el nuevo. Entonces, vamos a crear un arreglo nuevo, el cual va a tener el tamaño actual más esa n que le mandamos que va a ser el incremento. Les puse el ejemplo de 3. Entonces el tamaño actual es 3, cuando lo queramos expandir va a ser de 6. Luego va a ser de 9 y así consecutivamente, ¿no? Entonces, en ese punto, si lo vemos un poco más gráfico, que fue algo que no se hizo en el ejemplo anterior, si tenemos el arreglo dinámico que comenzó de tamaño 3, aquí hay elementos, al crear o al querer insertar en el 4, pues ya no tenemos espacio, que tenemos que expandir. Pues vamos a crear uno nuevo de tamaño 6. Entonces este es el arreglo y este es el
nuevo. Ambos son punteros, es decir, guardan la dirección de memoria. ¿Qué dirección de memoria guardan? Siempre guardan la de la primera posición. Entonces de ahí automáticamente se va accediendo. El nuevo, con esto tener también información previa. Entonces con un for vamos a copiar esos tres elementos que había previamente hacer para continuar escribiendo aquí. Ya que se llene este de 6, pues vamos a crear otro, o vamos a expandirlo para que tenga esas 9 posiciones y respaldamos el anterior con el nuevo y vamos eliminando los anteriores para no dejar los huecos en la memoria o las fugas de memoria. ¿Ok? Entonces se va a ir creciendo cada vez que se va llenando el arreglo. Entonces ya tenemos el nuevo. ¿Qué sigue? Copiar el anterior con el nuevo. Entonces con un for que comienza en 0 hasta que sea la cantidad de elementos. Si ponemos el ejemplo del caso inicial, el tamaño es 3, entonces va a copiar los primeros 3 elementos. Entonces en el nuevo, en la posición i, va a ser igual a copiar lo que hay en el arreglo anterior, que es el de tamaño 3. El nuevo ya es de tamaño 6. Entonces únicamente va a copiar los 3 elementos. Ya que se respaldaron, ya tenemos en ese punto dos arreglos. Un arreglo de tamaño 3 y un arreglo de tamaño 6. Ambos tienen la misma información. Entonces vamos a eliminar o liberar, más que nada, esa sería la palabra, liberar ese arreglo de 3 posiciones para posteriormente ese arreglo reenlazarlo con el nuevo. El reenlazar, les recuerdo, es únicamente copia la dirección de memoria. Esa asignación lo que hace es copiar hacia donde apunta el nuevo arreglo que tiene más capacidad. Y como se modificó el tamaño, pues tenemos que actualizar el tamaño, que sería el tamaño más n, que fue lo mismo que tenemos acá. Entonces ahora sí, cuando esté lleno, expandimos, ya tenemos capacidad para agregar en la siguiente posición. Voy a quitar esta excepción y mejor colocamos un mensaje que diga expandiendo. Voy a poner expandiendo a el tamaño actual más n. Y mandamos llamar expandir. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Entonces esto mismo, esto de cuando esté lleno, lo voy a copiar para pegarlos en los otros agregar. Agregar al inicio, si está lleno, lo expande y hace lo que sigue haciendo, abrir espacio y meterlo en la posición 0, ¿no? Y de nuevo agregar en una posición, si está lleno, decimos que va a expandir y lo expandimos.
falta agregar algo, así como tenemos un constructor, que es el que está aquí, que es el que crea, necesitamos un destructor. Como ya estamos generando memoria dinámica, el destructor lo que va a hacer es liberar esa memoria. Entonces el destructor es de esta manera. Usan el de la ñ, creo que en Windows es Alt 127, si no buscan como su valor ASCII. Y el destructor se llama cuando el objeto se libera o ya no es necesario usarlo. Y lo único que vamos a hacer es liberar eso que fue liberar el arreglo que fue cargado por medio de memoria dinámica. Y podemos poner un mensaje que diga liberando memoria. Y ahorita probamos el arreglo dinámico en el main. Dudas, preguntas. Y no, vámonos al main. Y este código que tenemos lo voy a comentar. Control KC y lo voy a mover hacia abajo. Estoy duplicando. Esto. Importemos arreglo dinámico.h y creemos un objeto de esa clase. Un objeto de enteros de tamaño 3. Voy a poner de nombre enteros porque es una lista de enteros o un arreglo de enteros. Y agreguemos un par de enteros. Enteros. Punto. Agregar al final. Al intentar insertar el cuarto o agregar el cuarto entero, ahí es donde debería de ocurrir la expansión. Es decir, debería crear el arreglo de 6, copiar los elementos anteriores para agregar ese que tengo ahí, que es el 7. Vamos haciendo un mostrar aquí.
y los imprima separados por comas, los enteros. Ya está, ¿no? El mensaje expandiendo a 6 se muestra y al final liberando memoria, destruyendo. ¿Por qué? Porque al terminar el main se manda a llamar el destructor del arreglo dinámico, por eso aparece ese mensaje. Dudas, le muevo una parte del código, le muevo para continuar con varias cosas que hacen falta ahí. Sí. ¿Qué parte? Cuando no compila, bueno, le agregué esta bandera std porque me lanza el error de la parte de función. De nada.
¿Dudas, preguntas? Vamos haciendo una clase para crear objetos en el arreglo dinámico. Vamos haciendo la clase de selección.cpp. ¿A qué me refiero con selección? Me refiero a una selección de fútbol. Para la idea es hacer como un mundial, una lista de selecciones y implementar varias cosas que nos faltan en el arreglo dinámico para dejarle su primera actividad del proyecto, que al final se los voy a explicar. Bueno, entonces, include stream using space std clase de selección. Va a tener nombre, los puntos que tiene esa selección, y voy a ponerle otra. ¿Qué otro atributo le puedo poner a una selección que sea numérico para poder ordenar ahorita varias cosas? Número de goles lo voy a poner, porque el número de jugadores, la selección va a tener un arreglo de jugadores, ¿no? No ahorita, pero posteriormente. Entonces, número de goles. ¿Se recuerdan cuando está ahí? Son atributos privados, entonces les vamos a crear la parte pública para crear el constructor. Ese constructor simple, y podemos hacer un constructor parametrizado, es decir, que reciba los atributos como parámetros. El nombre, puntos, número de goles. Y se los asignamos, ¿no? Con this número de goles. El otro constructor. Y le creamos sus getter y setter.
Y sobrecargamos el operador de extracción para poder imprimir una selección. Entonces vamos a hacer como un formato como los imprime un poco los objetos Python. Se imprime el nombre de la clase y dentro, entre paréntesis, sus atributos. Entonces sería nombre es igual que es friend. Coma, después del nombre sigue puntos igual ese punto, coma, número de goles igual ese punto, número de goles. Aquí se cierra el país. Con tiempo más ordenado. Vale. Y prueben creando en el main un objeto de selección y que se pueda imprimir. Ya que validemos eso, creamos un arreglo dinámico de selecciones.
En el main, entonces, el código que teníamos de enteros, lo voy a mover hacia abajo. Y vamos importando selección.cpp. Queremos una selección, o sea, selección 1. México, puntos, no sé, 10, goles 2. Estados Unidos, 5 puntos, 0 goles. Y que podamos imprimir las selecciones. Esta, ¿no? Y con ese formato donde nos imprime el nombre de la clase y sus atributos, el valor de sus atributos. Si ya funcionó, voy a crear otras 4 selecciones, otras para que sean 4 más bien. Argentina, 8 goles. 8 puntos. 3 goles. Si quieren que le mueva una parte del código, me dicen antes de continuar haciendo el arreglo dinámico de selecciones.
Voy a crear el arreglo dinámico entonces. Para guardar selecciones, voy a poner de tamaño 2. Que empiece siendo de tamaño 2. Entonces, el arreglo se va a llamar selecciones. Y los voy a ir agregando al final. Selección 1. Así hasta la 4. Entonces, en este caso, agregar final. Final. Se deberá de expandir al menos una vez. Y antes del main voy a hacer una función para mostrar las selecciones porque la vamos a utilizar varias veces con lo que vamos a hacer. Entonces mostrar va a recibir una referencia Voy a probar el mostrar. Algo así.
Si uso el ordenar, selecciones, me debería de lanzar un error porque no está sobrecargado el operador menor que en selección. Entonces, vámonos a selección y sobrecarguemos el operador menor que. Selección S2. Y los vamos a comparar por el nombre. Lo compilo.
Ok, ya no funcionó. Va el cons aquí. Y en el get nombre lleva aquí el cons en medio. Voy a ver si funciona. Voy a intentar. Mostrar las selecciones. Por nombre. Alemania, Argentina, México y USA. Y vamos a hacer otro ordenar para que ordene por cualquier tipo de dato que nosotros, cualquier atributo que nosotros decidamos. Entonces en arreglo dinámico, punto H, donde tenemos el ordenar, vamos a hacer otro ordenar que va a recibir una función que va a tener este prototipo. La selección es T. Y este sería el objeto 1, referencia del objeto 2. Y este sería el comparador. Entonces, con ese comparador que ahorita vamos a construir, vamos a invocar el sort que ya tenemos arriba. Usamos arriba. Más el contador. Y como tercer parámetro, enviamos ese comparador. Ese comparador lo vamos a definir en el main para decirle cómo va a comparar ese sort. Es decir, le podemos decir que compare por los puntos o por el número de goles. ¿Okay? Entonces en el main vamos aquí a ordenar por puntos y vamos a definir esta función que recibe el ordenar. Esta función es una función lambda que le vamos a definir de esta manera. Esta va a ser el comparador de puntos. Y si recuerdan, no me acuerdo si ya lo habíamos visto, la función lambda lleva esta estructura. Corchetes, paréntesis de la función y las llaves son la implementación del comparador. ¿Qué le vamos a enviar como función? Pues le vamos a enviar lo que va a comparar, va a ser la referencia de una selección con respecto de otra selección, que sería la selección 2. Y en la implementación, que es donde están las llaves, vamos a comparar, en este caso, por los puntos. Aquí marca error, le voy a quitar el cons para ver si ya no lo requiere. Y de selecciones, que es un arreglo dinámico, vamos a invocar el ordenar
y le vamos a enviar ese comparador de puntos. A ver qué nombre le puse. Está bien, esto es function. Quitamos este cons porque no va a coincidir. Voy a mostrar de nuevo las selecciones. Voy a compilar. El resultado están ordenados por puntos de manera ascendente. Recuerden, si únicamente le modificamos el operador, vuelvo a compilar y ya lo ordena por puntos de manera descendente, de mayor a menor. Lo voy a dejar como estaba. Ordenar puntos, le voy a poner aquí as de ascendente. Y ahora vamos a ordenar por número de goles, utilizando la misma técnica, creando una función lambda. Entonces, cout, ordenar por número de goles. Y esto lo voy a poner que sea descendente, que nos muestre el que tiene más goles primero y así hasta la menor cantidad de goles. ¿Qué hay que hacer? Crear la función lambda, comparador de goles. Pues creo la estructura, corchetes, paréntesis y la implementación con las llaves. Lleva la misma estructura porque estamos trabajando con la misma selección. Le pongo sus dos parámetros. La implementación pues va a ser comparable, en vez de que sea por puntos, va a ser por get número de goles. Y como va a ser descendente, le cambiamos el operador. Y mandamos llamar el mostrar selecciones. Sí, cierto, con razón se quedó igual. Entonces selecciones, punto ordenar y le mandamos el comparador de goles. Gracias. Y debería ser descendente. Es decir, el que tiene más goles, Argentina, después Alemania, México y USA, que tiene 0 goles.
Dudas, preguntas. Vamos siendo un buscar todos. Es decir, uno que cumpla una condición lambda que hagamos, es decir, dame todas las selecciones que tienen más de 5 goles, que nos regrese un arreglo dinámico que sean punteros para poder acceder a esas selecciones y poderlas hacerles una modificación. De hecho, no sé si ya tenemos un buscar todos, un buscar sí, no me acuerdo. Buscar sí, ¿no? Vamos a hacer un buscar todos, lo voy a hacer acá abajo, y este buscar todos va a regresar un arreglo dinámico de tipo T y lo que va a contener son punteros, es decir, direcciones de memoria de todo lo que encontró. Entonces, buscar todos. Y este va a recibir igual una función lambda en donde le vamos a enviar la referencia de un objeto. Y este va a ser el criterio, le vamos a llamar el criterio de búsqueda. Entonces, el que cumple el criterio lo vamos a agregar a esa lista dinámica. Entonces, ese arreglo dinámico lo vamos a hacer de tipo T y el tamaño de que se va a crear es el tamaño actual que tiene mi arreglo, porque no puede haber más resultados que la cantidad de elementos que tenemos. Entonces, este va a ser nuestro arreglo de resultados. Y vamos a ir pasando por cada posición. En cada posición vamos a validar el criterio. Si se cumple, lo agregamos a esa lista de resultados. Entonces, creamos un for que va a recorrer todo el arreglo dinámico. Hasta cantidad, más bien el contador. Y más. De hecho, acá el tamaño no es sino hasta el contador. El contador me dice los elementos que hay dentro del arreglo. Buscar todos, contador. Entonces, sí, el criterio, que es una función, le vamos a enviar el elemento que está en la posición i. Si el criterio, al enviarle, en este caso sería enviarle la selección, se cumple el criterio, entonces vamos a agregar a la lista de resultados al final el elemento que está en esa posición i, pero no queremos una copia, lo que queremos es su dirección de memoria. Entonces le ponemos el ampersand para que nos retorne la dirección de memoria donde está ese objeto en esa posición i. Ahorita este criterio no lo hemos definido, se lo vamos a definir en el main con una función lambda. Ya que termina el for y encontró todos aquellos que cumplen el criterio, vamos a imprimir, vamos a retornar la lista de resultados. Si no se encontró ninguno, pues la lista, el arreglo dinámico puede ser de tamaño 0. ¿Dudas o preguntas con el buscar todos? Vamos usándolo en el main. Entonces en el main, poner aquí título, buscar por puntaje mayor a 5. Entonces vamos a definir nuestro criterio.
que va a ser por puntos. Definimos nuestra función lambda y lo que le vamos a mandar va a ser una referencia de selección. Entonces, si esa selección al obtener sus puntos es mayor o igual que 5, se cumple el criterio y el buscar todos agregaría esa selección al resultado. Entonces, selecciones, punto buscar todos, le vamos a mandar ese criterio de puntos. Es decir, va a iterar o va a pasar por cada una de las selecciones y si se cumple esto, lo va a agregar en uno de resultados. Entonces, resultados. Le pongo auto porque igual podemos ponerle algo así, ¿no? Sería arreglo dinámico, selecciones, que es un puntero, que es lo que regresa. Yo creo que el tamaño, no me acuerdo que le pusimos. Aquí es selección. Algo así. Dejamos con todo el tipo de dato o nos ahorramos escribir y con auto automáticamente ahí genera el tipo de dato. ¿Y cómo lo genera? Porque buscar todos, si ven, aquí está lo que retorna. Arreglo, selección. Aquí le pone un tamaño. ¿No? Entonces vamos a mostrar los resultados. Y como son punteros, lo más seguro es que nos muestre las direcciones de memoria. Ahorita lo probamos y vemos qué es lo que pasa. Arreglo dinámico, ok. Faltó cerrar la de function. Buscar todos.
for out resultados en la posición. Sí, aquí están todos los que coinciden, son direcciones de memoria. Entonces, si le ponemos el asterisco, debería de saltar. A esas direcciones. Entonces, a ver, el título, buscar por puntaje. Número de goles. Puntos. Y 2, así está bien. Puntos 10 y 15. Buscar por puntaje, está viendo por goles. Este puntos tiene 15 y este tiene puntos 10. USA no aparece porque sus puntos son 5, ni tampoco Alemania aparece porque sus puntos son 8. Entonces, si le pongo, no sé, mayor que 100 puntos, no hay ninguno que sea mayor que 100 puntos, entonces no muestra ningún resultado. Dar mayor que 10. ¿Dudas, preguntas? ¿Quieren ver un código? Si no, les voy a publicar su primera actividad del proyecto basado en esto último que hicimos, para que le den una leída rápida y les explico la dinámica de cómo va a ser la revisión. ¿Va? Dime. ¿Me podría revisar a buscar por favor? Ya lo publiqué, está ahí en la parte de, en la sección de proyectos, se ve publicado parte 01.
Ok, va a ser la dinámica del proyecto? El proyecto, esta es la primera parte, la segunda parte se va a ir integrando esta parte. Si no la completan, pues ya se van a ir atrasando y no van a terminar de completar el proyecto. El proyecto se puede hacer en equipo de 2 personas. El equipo me lo tienen que decir a más tardar el lunes en la actividad. Ahí escriben un comentario privado con quién van a hacer equipo. Si lo van a hacer individual, no hay necesidad de escribir pues, su nombre. ¿Okay? La actividad se entrega en 15 días y va a ser la misma dinámica como entregaron el mini proyecto. Yo les reviso aquí, ustedes lo corren y yo les hago las pruebas para ver si pasa ese proyecto. La siguiente semana vamos a ver la lista ligada y la lista ligada obviamente trae la parte 2 del proyecto. Entonces es un administrador de civilizaciones que va a estar contenido en un arreglo dinámico que acabamos de ver ahorita. Y si ya lo leyeron, pues van a tener que agregar al final, eliminar, ordenar por posición en X, ascendente y descendente. Tiene posición en X, en Y, puntuación y nombre. Esos atributos se van a tener que ordenar. Y también buscar todos, como lo que hicimos ahorita aquí, cuando se cumpla, por ejemplo, buscar todas las civilizaciones que su posición en X sea mayor que 10. Entonces va a mostrar todas las civilizaciones que tienen una posición en X, ya sea 10, 15, que sea mayor a 10. ¿Okay? La siguiente semana, que veamos la lista ligada y si terminamos de ver el tema completo, viene la parte 2. La parte 2, las civilizaciones van a tener aldeanos y los aldeanos se van a guardar en la lista ligada. Entonces, este proyecto se va todavía a completar con más clases y con más estructuras de datos. La parte 3 sería que las civilizaciones tengan los guerreros. Los guerreros se meten en barcos y los barcos van a estar en algún punto donde los guerreros se meten a una pila y los barcos están en un puerto y posteriormente la idea es que los barcos salgan, perdón, pues a batalla, por así decirlo. Esa será como la última parte. Ya que veamos la parte de la lista doblemente ligada, pues ya se implementa la lista doblemente ligada para implementar los barcos. Entonces les explico todo eso porque el proyecto es un conjunto de actividades que se van integrando de poco a poco. La parte de la revisión, que es en 2 semanas, que es la fecha como límite para que valga el 100% la actividad, muy probablemente ese sábado no está abierto aquí porque es el día en el que, de hecho un día antes, el viernes, clausuran como los salones, les ponen etiquetas para lo de las vacaciones. Entonces ya yo les aviso cómo sería la revisión. Si no, sería hasta regresando de vacaciones la revisión de todo el conjunto de actividades del proyecto. Dudas o preguntas con lo que van a tener que hacer. Entonces, me escriben si lo van a hacer en equipo de 2 personas. No me escriben, dejan un comentario más bien y empiezan a hacer su actividad. ¿Okay? Y nos vemos el próximo sábado con otro tema y la parte 2 del proyecto. ¿Va? Nombro lista y ya sería todo. ¿Va?